Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta su noticiero. Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Sintonizamos nuestros corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Señal de enlace, Neporudí Noticias. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. El equipo de la Comisión de Comunicaciones, Prensa e Imagen de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, les informa. Damos un saludo de bienestar, armonía y buen vivir para todos nuestros pueblos y comunidades indígenas, que a esta hora amplifican la señal de enlace y sintonizan Neporudí Noticias. De esta forma contribuimos al fortalecimiento de los procesos culturales y la conversación de las tradiciones ancestrales de nuestras comunidades. Los contenidos que transmitimos están diseñados para contribuir al tejido social y fortalecimiento cultural. A esta hora estás escuchando Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Muy buenos días, iniciamos una nueva emisión de Neporudí Noticias, el informativo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Como siempre, les saludamos con respeto a la mayora Miriam Chamorro, representante legal de la organización, y a la mayora Alba Cecilia Palechor, coordinadora de la Comisión de Comunicaciones, Prensa e Imagen, quienes orientan y acompañan este camino de palabra y acción colectiva. Hoy abrimos nuestra agenda informativa con miradas diversas que nacen en los territorios y se articulan con los procesos nacionales. Temas que muestran la fuerza del gobierno propio, las luchas territoriales y la creatividad que sostiene la vida de los pueblos. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Neporudí Noticias. Yo soy Estefanía González Álvarez y Freddy Rodríguez Sánchez. Iniciaremos con la Comisión de Mujer, Familia y Generación, que reafirma el buen vivir como la garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas. Una visión donde la protección no es solo norma, es tejido comunitario, acompañamiento y construcción de futuro. También les contaremos sobre el trabajo de la Comisión de Comunicaciones que avanza en acciones para fortalecer la salvaguarda y la creación del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Comunicación que protege, que recrea memoria, que impulsa identidad. Más adelante estaremos con los detalles del 12º Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena, un espacio donde las autoridades debaten, analizan y proyectan los retos de la justicia propia en tiempos de transformación nacional. Y tendremos información sobre la reunión a realizarse en procesos de restitución de tierras para las comunidades muiscas en la capital. Un caso que abre diálogos urgentes sobre el territorio, reconocimiento y dignidad. Finalmente, continuamos escuchando a los dinamizadores y dinamizadoras en su articulación con la educación propia e intercultural, un ejercicio que fortalece el liderazgo pedagógico y conecta los saberes ancestrales con las dinámicas de formación en cada territorio. Así comienza esta emisión del 6 de diciembre con la palabra viva de los pueblos y el compromiso de seguir acompañando los procesos que defienden la vida, la cultura y la autonomía. Acompáñenos. Aquí inicia Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. En verano sábado, Taichopobidaba, Uninia, Magnempelbi, Pediata. Noticias. Nama, Gobierno Mayorba, Dachira, Kana Luchabu, Pediata, Inti, Harabutada, Mang Pediata, Ninti, Noticia Pane, Manda Uninia. A esta hora estás escuchando Neporudí Noticias. Le contamos, le informamos. Los pueblos indígenas tienen la palabra. Las noticias que marcan el rumbo del país y los territorios. Sintoniza Neporudí Noticias, el noticiero de Gobierno Mayor, con información directa desde los resguardos y las regiones.
Iniciamos este bloque con un tema fundamental para la pervivencia cultural y espiritual de los pueblos indígenas: la protección integral de la infancia. La Comisión de Mujer, Familia y Generación de Gobierno Mayor continúa avanzando en la defensa y la garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes indígenas en Colombia. Un compromiso que se fortaleció recientemente con el acompañamiento al pueblo en Vera Dóvida del municipio de Pizarro, en el Bajo Baudó, departamento del Chocó. Allí se realizó la socialización de la política pública de la niñez indígena, un paso clave para consolidar entornos seguros dentro de los territorios. Para mí este encuentro es muy importante porque aquí están nuestros niños, están las madres, están los estudiantes y están las sabedoras y los sabedores también, porque ellos son la nueva generación. Entre el 18 y el 20 de noviembre, el equipo técnico y profesional se desplazó hasta el Pacífico colombiano para compartir, explicar y dialogar sobre los puntos centrales de esta política. Una jornada nutrida de actividades comunitarias, pedagógicas y culturales que permitió acercar la norma a quienes la hacen realidad: las familias, los cuidadores, las autoridades y sobre todo los niños y los jóvenes. Y como es propio del enfoque comunitario, la socialización no fue un ejercicio rígido, sino un espacio vivo. A través de las estrategias lúdicas, juegos, conversaciones guiadas y actividades de expresión, la comunidad conoció las herramientas propuestas para proteger el presente y el futuro de los territorios. Una metodología que fortalece la transmisión de saberes y dinamiza el aprendizaje colectivo. Quizás de estos 100 niños que hoy vienen a estos espacios, quizás tengamos 5 líderes en el futuro. En el liderazgo lo que nosotros necesitamos es gente que trabaje desde el corazón, gente que diga: yo amo el liderazgo, quiero el bien para mi comunidad y para la sociedad también, porque cuando creamos líderes estamos creando futuras generaciones para un bien común, no tanto como pueblo indígena, sino también para aportar a la sociedad. Gracias al trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, CNMI, al convenio IM 172 de Gobierno Mayor y al apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, las jornadas también llegaron a Quibdó. Allí los niños y jóvenes del pueblo Dóvida, especialmente en el sector de Brisas de Samper, participaron en actividades diseñadas para destacar los sistemas de conocimiento propio, juegos ancestrales, dinámicas culturales, expresiones artísticas y espacios de cuidado colectivo que fortalecen la identidad y la autonomía. Bueno, el buen vivir se trata de más que todo los niños del buen vivir, se trata de darle buena alimentación, de darle educación, de darle una salud. Eso es lo que queremos nosotros, pues al menos esta asamblea del gobierno mayor nos está dejando buen ejemplo a nuestra comunidad y como líderes nosotros, para nosotros ir a transmitir a nuestra comunidad, tanto a nuestro resguardo, para así mismo que los niños vayan criando como una persona de bien. La Comisión de Mujer, Familia y Generación de Gobierno Mayor entiende que el buen vivir no es una idea abstracta, es la práctica cotidiana de cuidar a quienes representan la continuidad espiritual y cultural de los pueblos. Por eso, cada actividad, cada visita territorial y cada jornada pedagógica se convierten en una siembra, una semilla que germina en forma de liderazgo juvenil, identidad fortalecida, memoria viva y protección colectiva. Los procesos adelantados en el Bajo Baudó y en Quibdó reafirman un principio que guía el trabajo de Gobierno Mayor. Proteger la infancia indígena es proteger la memoria, la cultura y el legado ancestral. Mientras los territorios continúen guiando a sus niñas y niños desde el conocimiento propio, la sabiduría de los mayores y el acompañamiento de sus autoridades, la pervivencia de los pueblos seguirá siendo una realidad firme, construida desde la comunidad hacia el futuro. Así avanzan los procesos que fortalecen a las familias indígenas y consolidan rutas de protección guiadas por sus propios principios. Seguiremos acompañando y visibilizando estas iniciativas que afianzan el buen vivir y sostienen la vida colectiva de los territorios ancestrales. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Noticias.
El 12º Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena, realizado los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en Albania, La Guajira, reunió a las autoridades tradicionales, sabedores, representantes de la justicia ordinaria y delegaciones de pueblos indígenas de todo el país, un espacio que reafirma el compromiso por fortalecer el derecho propio y el diálogo intercultural. Este encuentro, organizado por el Consejo Superior de Judicatura con el apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, contó además con transmisión por redes sociales y YouTube, permitiendo que comunidades en distintos territorios acompañaran la discusión sobre cómo consolidar la justicia ancestral en armonía con la ley estatal. A continuación, escucharemos las palabras del señor Andrónico Urbay Puana, autoridad indígena del pueblo Wayuu. Como en este escenario tiene el tema nuestro es el territorio. El territorio para nosotros, quien no tiene territorio es como si no existiera. Por eso está la palabra en Wayuu que se refiere al territorio y se llama Wonmain. Está compuesta de 3 palabras. Wow, nuestra visión. Ma, tierra. Incluso la palabra territorio para nosotros es más importante que la tierra. Y hay espiritualidad, amor, corazón. Sí. Entonces lo que significa Wonmay es el valor material y espiritual del territorio. Y la justicia propia no puede ejercerse en un territorio distinto al propio. Si se hace, no hay debido proceso propio. Que eso se incluyó en la ley de coordinación, en la ley 050 que ya se aprobó en el segundo debate. Durante las jornadas se abordaron temas clave en relación entre territorio, ley estatal y sistemas normativos indígenas. Las autoridades resaltaron que el territorio no es solo un espacio físico, sino la base espiritual, política y jurídica de los pueblos. Por esta razón, toda decisión judicial que involucre a las comunidades debe partir de su propia comprensión del mundo. También se analizaron casos reales en los que la falta de coordinación entre jurisdicciones ha generado dificultades, especialmente en temas de justicia penal, asuntos familiares y conflictos territoriales. El diálogo entre jueces, fiscales, autoridades tradicionales y académicos permitió construir rutas para avanzar hacia un sistema verdaderamente intercultural. Sí. Entonces, para nosotros es importantísimo el territorio. Si no se hace la justicia aquí, hay una violación a los derechos humanos. Nosotros saludamos aquí a todos los magistrados, los jueces, a la fiscalía, a los hermanos Wayuu, a los hermanos de otros pueblos, están presentes en este escenario para atender este llamado, que es una muestra de democracia jurisdiccional. Sí, primera vez que se viene todo el Poder Judicial, las 4 cortes, distintos consejos seccionales de la Judicatura de Colombia presente en este espacio, primera vez. Las delegaciones indígenas resaltaron la necesidad de continuar fortaleciendo los espacios de formación para las autoridades tradicionales y los estudiantes de derecho propio, con el fin de asegurar la continuidad de los sistemas normativos. Se destacaron experiencias de pueblos que han consolidado manuales de justicia, protocolos de armonización y escuelas comunitarias de derecho ancestral. Los aportes incluyeron la importancia de que la Jurisdicción Especial Indígena sea reconocida como un componente vivo y dinámico que responde a los cambios sociales sin perder sus raíces espirituales. Se enfatizó que el derecho propio no solo resuelve conflictos, sino que protege la cultura, la memoria y la vida comunitaria. Yo quiero resaltar el trabajo que viene haciendo el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, que no ha sido una tarea fácil. Ha habido muchos traspiés. Si se acuerdan, la primera mesa se instaló en el 2016, pero que de ahí surgió un tiempo en que no estaba casi que en urgencias.
Y de ahí con el apoyo de la doctora Diana Coeli, la doctora magistrada Adriana, nos ayudó a revivir y a darle vida nuevamente a esta mesa departamental de coordinación interjurisdiccional. El encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer la formación intercultural para operadores de justicia, promover la actualización de herramientas jurídicas y continuar abriendo espacios de diálogo entre la justicia estatal y la justicia indígena. También se reafirmó la necesidad de que el Estado reconozca plenamente la autoridad de los pueblos indígenas en la aplicación de su derecho, así como la urgencia de proteger los territorios que hacen posible la existencia misma de estos sistemas normativos. El 12º Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena dejó claro que la justicia propia sigue siendo una columna vertebral para los pueblos originarios, un elemento que garantiza pervivencia, equilibrio y autonomía. Y que avanzar hacia una verdadera interculturalidad jurídica no es solo una tarea institucional, sino un compromiso con el futuro de Colombia, como país diverso, pluricultural y respetuoso de sus raíces ancestrales. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Noticias. Contra los indios todas las armas se usaron con generosidad. El disparo de carabina. El incendio de sus chozas. Y luego, en forma más paternal, se empleó la ley y el alcohol. En la Chagra, minutos de sobriedad para el alma. Quédate con nosotros. Porque el abuso del consumo de alcohol perjudica nuestra salud y la de toda tu familia. Las poblaciones indígenas no somos las más vulnerables del mundo, somos las más vulneradas, que es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros territorios, por la conservación que hacemos de ellos, tenemos los alimentos necesarios para subsistir. Tenemos el techo para subsistir. Nos adaptamos a la parte territorial o al entorno territorial que tengamos. Tenemos el agua. Muchos de los procesos de Occidente no nos hacen falta para pervivir, pero cuando llegan estos procesos arrasan con esas formas de vida y nos volvemos totalmente vulnerables porque se aniquilan cultivos, se aniquilan selvas, se arrasa con el ecosistema al cual nosotros estamos habituados. Y eso hace que nos encontremos en situaciones totalmente de vulnerabilidad, porque nos dejan, digamos, sin la parte cultural, tratando de adaptarnos a un nuevo mundo en donde no tenemos pues esas herramientas para este nuevo mundo. Caso la tecnología. Si a nuestros territorios no ha llegado la tecnología, pero así hemos vivido por siglos y siglos, nosotros podemos seguir viviendo sin ella. Sin embargo, una vez llega, pues ya la tenemos que asimilar. ¿Pero qué conlleva eso? El abandono de muchas de nuestras costumbres, porque llega de manera abrupta. No tenemos una preparación para recibir lo que llega del entorno o de la parte de afuera. Y eso hace que en muchas ocasiones pues se vean vulnerados todos nuestros derechos, incluyendo la parte pues de los derechos humanitarios. Y que en esto sí se está viendo mucho porque nosotros tenemos un tratamiento diferente a la tierra. La tratamos como la que nos da todo, absolutamente todo, y por eso la cuidamos, conservamos los ríos, conservamos la naturaleza, no hacemos talas masivas de árboles, no hacemos minería de ninguna forma que dañe la tierra o que contamine. Sin embargo, se habla de un progreso que entra a destruir todos unos ecosistemas a los cuales nosotros estamos habituados, y esa parte hace que hayan masacres, que hayan violaciones, que hayan desplazamientos, porque
la concepción que hay acá es que hay que apoderarse de la tierra y de sus recursos, sin importar las personas y los seres que convivan en ella. Acompáñanos en una nueva emisión de Nepurudí Noticias. Nepurudí Noticias, comunicación con raíz y verdad. Bawaria puru de puru riosu se chocó y univaria nambeda noticia Nepurudí Noticia. Cada semana, la actualidad, las voces y las historias de los pueblos indígenas que defienden la vida y la autonomía. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Noticias. Continuamos con un tema de enorme relevancia para los pueblos indígenas en Colombia, los avances en materia de restitución de tierras, particularmente para el pueblo Muisca, uno de los pueblos ancestrales más antiguos del territorio de Bacatá. Y para ello escuchamos el testimonio del Taita Duitama, quien recientemente sostuvo por primera vez una reunión oficial con la Dirección de Restitución de Tierras, una conversación que abre un capítulo histórico para la nación. Según el Taita Duitama, esta primera entrevista fue un encuentro recibido con gran apertura, tanto por la directora como por su equipo técnico. Desde ese espacio se planteó una ruta para fortalecer la participación indígena como juez natural, revisando directamente los casos que hoy se encuentran en trámite. Y lo más importante, se proyecta para el año 2026 una agenda continua sin interrupciones que permita avanzar sobre los procesos más urgentes de restitución que afectan a comunidades en varios territorios del país. Para toda la audiencia de las noticias de Gobierno Mayor, hoy tuve por primera vez la primera entrevista con la directora del NPB de Restitución de Tierras. Es un gran recibimiento por parte de su equipo como juez natural de Gobierno Mayor para mirar los casos que se están recepcionando allí de la restitución de tierras para comunidades indígenas. Y en el empalme de acercamiento fue muy exitoso para mirar desde el año entrante 2026 una agenda muy sin interrupción de los procesos inmediatos que se están haciendo en el territorio nacional con los pueblos indígenas. Y vamos a comenzar por el pueblo Muisca, el acercamiento para ver en la territorialidad la posibilidad de una buena ruta permanente para los pueblos indígenas muiscas. Entonces, a todas las comunidades que nos escuchan, a las radioescuchas de Gobierno Mayor, informarles, ¿no?, de que va a haber una gran mesa en territorios de Bacatá para mirar aproximaciones de una restitución de tierras. Un punto clave del diálogo fue el inicio de una fase específica para el pueblo Muisca, que históricamente ha sido uno de los más golpeados por el despojo, la fragmentación territorial y la pérdida de jurisdicciones ancestrales. De hecho, el Taita explicó que por primera vez en más de 500 años, el pueblo Muisca está expresando sus reclamaciones territoriales dentro de un proceso formal del Estado colombiano. Un hecho sin precedentes, considerando que este pueblo fue uno de los primeros en sufrir los impactos de la colonización. Que efectivamente 500 años y pico, los gobiernos indígenas muiscas nunca habíamos manifestado nuestras necesidades que tenemos y que hoy hay una oportunidad para mirar el pasado de las tierras nuestras y comenzar a que el pueblo colombiano, la nación colombiana, en ese caminar jurídico de restitución de tierras, se tenga este pueblo indígena muisca en una prelación especial para la restitución de tierras. El Taita recordó que la presencia muisca ha sido permanente desde tiempos precoloniales en Bacatá, nombre original que con el paso del tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Bogotá. Una transformación que no solo cambió el nombre, sino que fragmentó los territorios ancestrales.
Territorios que según el Taita incluían lugares que hoy corresponden a Boyacá, el Tolima Grande y otras zonas históricas donde los muiscas desarrollaron su organización política, espiritual y económica. El pueblo muisca desde siglos remotos siempre ha estado asentado en Bacatá, traducido al español lo tradujeron Bogotás. No Bogotá, sino Bogotás, en lengua muisca. Actualmente, el pueblo muisca mantiene sus asentamientos en Bosa, Suba, Cota y Tocancipá. Tocancipá, por ejemplo, recibió su jurisdicción apenas hace 3 años tras un proceso de más de una década. El Taita enfatizó que estas comunidades se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural y que son, en sus palabras, el último raspado de aquellos ancestros que sostuvieron la memoria del territorio. En su intervención, el Taita hizo un recorrido por su propia línea ancestral, una herencia que conecta directamente con figuras históricas como los saques de Tunja, así como el linaje del cacique Duitama. Una memoria viva que se preserva hoy en medio de luchas jurídicas y espirituales. Y que por lo menos para mí soy una de las últimas legitimidades de que tienen las autoridades antiguas de los pueblos muiscas. Yo vengo de una descendencia que viene desde los saques hasta los grandes señores de Boyacá. Mi abuelo Quimentatocha, señor Saque de Tunja, es mi tatarabuelo, en línea directa a mi abuelo, el cacique Duitama, el último de los doctores que era sacerdote de las comunidades indígenas y que legislaba para estos pueblos. Y es precisamente desde ese lugar ancestral que el Taita Duitama declara esta noticia como un paso esperanzador: la apertura de un proceso de restitución de tierras para el pueblo muisca con una mesa de trabajo prevista en el territorio de Bacatá, donde se iniciarán las aproximaciones jurídicas y territoriales. Para las comunidades, este anuncio representa la posibilidad de recuperar espacios sagrados, rutas ancestrales y territorios que sostienen la identidad espiritual, cultural y política del pueblo muisca. Y como lo expresó el Taita, este es un llamado para que el país reconozca que hay deudas históricas que comenzaron hace más de 500 años y que hoy encuentran una oportunidad real de reparación. Sin duda se trata de un hecho relevante para los pueblos indígenas del centro del país y un paso fundamental para garantizar los derechos territoriales, la memoria y la continuidad cultural. En próximas emisiones seguiremos ampliando esta información y acompañando el desarrollo de esta agenda que promete marcar un antes y un después en la historia del pueblo muisca y de todos los pueblos indígenas de Colombia. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Noticias. Hoy compartimos una historia que nace desde el territorio, desde las vivencias y los saberes del pueblo sicuani en el departamento del Bichada, municipio de Comaripa. El mayor José Alberto nos cuenta que actualmente trabaja como tutor del programa Petafi 3.0 en la institución educativa Villaluz, acompañando tanto a docentes como a estudiantes. Su labor se centra en fortalecer la educación propia, basada en los tejidos ancestrales y las enseñanzas que los mayores han transmitido desde tiempos antiguos. Él menciona que dentro de la tradición sicuani, los sabios o sabedores son conocidos como salinei, seres espirituales considerados dioses que hoy se manifiestan como parte del espíritu celeste. Es desde esa conexión espiritual que se orienta la enseñanza y se mantiene viva la identidad del pueblo. Acompañando y a los docentes que trabajan en la institución y además acompaño pues a los alumnos más que todo en la educación propia que hemos tenido nuestros tejidos ancestrales desde nuestros que nos dejó algunos sabios o algunos sabedores antiguos. Nosotros lo llamamos salinei, que son los dioses
espirituales que ahorita están transformados en el espíritu celeste. Ante la pregunta sobre cuántos estudiantes acompañaban estos procesos, el mayor José Alberto explica: en la institución Villaluz, donde se desempeña como tutor, estudian 245 alumnos desde básica primaria hasta básica secundaria, pero el territorio va más allá. Villaluz cuenta con 12 centros educativos que suman aproximadamente 916 estudiantes, con el apoyo de 13 docentes activos en esta labor pedagógica. En cuanto al comportamiento de los estudiantes frente a este proceso educativo, el mayor José Alberto describe algo muy valioso. Los alumnos han asumido con respeto y entusiasmo el trabajo con el dinamizador. El enfoque principal es fortalecer lo que pertenece al pueblo sicuani, la lengua que aún se conserva, se habla y también se escribe. Pues los alumnos se han comportado bien con el tema de dinamizador, porque el tema que estamos practicando son lo nuestro como pueblo sicuani, porque pues la lengua como tal pues lo tenemos conservado y lo hablamos, lo escribimos pues en un campo o en un espacio donde siempre van los mayores mediante en forma únuma. Ahí lo transmiten los mayores frente a los espirituales, frente a los estudiantes o menores de edad que van a la chagra o a diferentes lugares. Y lo más importante, el conocimiento se transmite de manera colectiva a través de espacios propios guiados por mayores. Él menciona el Unumá, un lugar sagrado donde los mayores parten enseñanzas espirituales y saberes con los jóvenes, tanto en la chagra como en otros puntos de importancia dentro del territorio. Cuando se le pregunta por el mensaje que quisiera enviar al gobierno nacional, el mayor José Alberto es claro y directo. Su petición es que estos programas continúen porque son fundamentales para evitar la pérdida de la cultura, la espiritualidad y la identidad de cada pueblo. Pues para el gobierno sería que estos programas se sigan para que no se pierda pues la cultura, la creencia que tenemos en cada pueblo, en diferentes partes del departamento que existimos, que vivimos. Ojalá que eso que no se quede en la mitad del camino, sino que eso se quede como el resultado, pues en toda parte que estamos acompañando como tutoría en diferentes pueblos. Él destaca que el fortalecimiento de la educación propia no puede quedarse a mitad de camino, necesita continuidad y compromiso institucional, porque los pueblos indígenas del Bichada y de toda Colombia requieren herramientas que garanticen la pervivencia de sus saberes y de su forma de vida. Como tutor, el mayor José Alberto habla no solo desde su experiencia pedagógica, sino desde su responsabilidad como miembro de un pueblo que mantiene viva su lengua, su pensamiento espiritual, su relación con el territorio y la guía de sus mayores. Su mensaje final no es solo una solicitud, es una invitación a reconocer que la educación propia es un pilar para la pervivencia cultural y que estos procesos deben mantenerse firmes, articulados y acompañados en todos los territorios. Porque, como dice él, cada tejido, cada palabra en lengua sicuani, cada enseñanza transmitida en el Unuma es una semilla que fortalece a los pueblos y garantiza que la memoria ancestral siga viva. Así se construye el futuro de los niños, jóvenes y comunidades que hoy hacen parte de estos procesos. Un futuro donde la educación se vive desde la identidad, desde la espiritualidad y desde el conocimiento propio. En el Tolima, la etnia Pijao, escuchamos la emisora de los pueblos indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Desde el Valle de las Lanzas, Ibagué, quien les habla, Rider Espinosa de la comunidad indígena Pijao, Quintín Lame. Un abrazo ancestral para todos mis hermanos.
Un cordial saludo para Nepurudí Noticias, con el nombre tradicional Merra Sicuani del departamento del Bichá, que ojalá esto se publique a nivel nacional o departamental o territorial, pues para que estos mensajes en todos los territorios en donde estamos ubicados de diferentes etnias. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Cada semana, la voz viva de las comunidades. A esta hora, estás escuchando Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Un saludo de Puerto Leguízamo, Putumayo, del pueblo Muina, parte de DECA, El Hijo, El Sol, a la informativa Nepurudí Noticias, con mucho orgullo, con mucho amor, y gracias por Gobierno Mayor estar en esta región del Putumayo. Con el corazón abierto lo esperamos siempre, que sea tarde o de noche, pero bienvenido a esta región, lo quiero mucho. Cada semana, la actualidad, las voces y las historias de los pueblos indígenas que defienden la vida y la autonomía. Nepurudí Noticias, la palabra que camina el territorio. Noticias. A continuación presentamos el testimonio del mayor Jorge Eliezer Solita, integrante del pueblo Embera Chamí, proveniente del departamento de Risaralda, municipio de Mistrató, resguardo Dotumá. Su experiencia nos acerca a los procesos comunicativos que se vienen desarrollando en los territorios. El mayor Jorge Eliezer nos comparte que en días pasados recibieron en su territorio la visita de la Coordinación de Comunicaciones, Prensa e Imagen de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una presencia constante que acompaña a los pueblos indígenas afiliados a la organización en distintos departamentos y territorios. Esta visita tuvo como propósito recoger historias y memorias vivas del pueblo Embera Chamí, un ejercicio fundamental para fortalecer la comunicación propia y documentar las formas de vida, saberes, economías y procesos comunitarios de los pueblos que tejen su resistencia desde la palabra. La coordinación de comunicación de nuestra autoridad tradicional indígena de Colombia, Gobierno Mayor, que siempre ha estado presente y presentemente junto con los pueblos indígenas que caminan y que están filiados a nuestra organización en diferentes departamentos y diferentes pueblos. En ese sentido, pues, en nuestro Cabildo Dotumá, en el municipio de Mistrató, tuvieron ellos esos comunicaciones, por tal razones, tenían que estar allá presente sacando informaciones de nuestras historias de los pueblos indígenas en Embera Chamí allá, cómo se viven, de qué sobreviven, de qué se mantienen. Todos esos informes tenían que ir a traerse históricamente, así como vienen trabajando en otros diferentes pueblos. En el Cabildo Dotumá del municipio de Mistrató se realizaron varias actividades de comunicación propia y apropiada según el mayor Solita. Estas acciones permitieron que la comunidad compartiera información histórica y cultural recogida directamente desde los mayores y desde quienes sostienen la vida en el territorio. En total participaron 5 comunidades de las 12 que conforman el territorio. Durante el primer encuentro se desarrolló una jornada centrada en tejedores y tejedoras, un pilar cultural del pueblo Embera Chamí. Y en el segundo encuentro se llevó a cabo una muestra de danzas tradicionales, resaltando las expresiones culturales que fortalecen la identidad y la memoria. Nosotros somos 12 comunidades. Y de esas 12 comunidades, la mayoría se participaron, estuvieron como 5 comunidades en esa en actividad que realizamos allá. El mayor Jorge Eliezer resalta que en su territorio la economía es limitada. Por eso el acompañamiento de Gobierno Mayor es fundamental. Permite que las comunidades sigan tejiendo procesos culturales que muchas veces no cuentan con otro tipo de apoyo. Además señala que estos espacios ayudan a que los pueblos indígenas continúen fortaleciendo su cultura ancestral y sus saberes. Tejer, danzar, cantar y narrar historias no son solo tradiciones, son formas de resistencia para no dejar desaparecer lo propio. Pues en el tema cultural, así como si vos y hermano, pues es como ir fortaleciendo, porque en este caso
es muy poco que se encuentra la economía allá, y entonces pues también son muy beneficiarios que hace presente nuestra organización a nuestros compañeros indígenas que se encuentran así, donde nadie puede llevarse un tema en la palabra de cultura, cómo fortalecerse, cómo llevársela a cabo nuestro proceso, para no dejársenos acabarnos en nuestra cultura y entre cultura ancestral y tejedora ancestrales. Al hablar de los principales desafíos, el mayor Jorge Eliezer explica que la orientación debe partir de los mayores. Son ellos quienes guían junto con el gobernador y la representación legal los temas prioritarios que deben gestionarse con las entidades públicas. Entre los retos más importantes está la necesidad de mejorar esta articulación con alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales para fortalecer los procesos culturales y asegurar que cada comunidad pueda defender y proyectar su propio camino. Al preguntarle sobre los tejidos y las historias que allí se guardan, el mayor Solita explica que existen múltiples formas de tejer en el territorio: chaquiras, canastos, mochilas, lana y más, cada uno con significados profundos que narran la vida del pueblo Embera Chamí. En las manillas, en las mochilas, está la historia de los pueblos, igual que en otros territorios donde cada mochila, cada color, cada diseño tiene un significado mayor que solo la comunidad conoce plenamente. Hay muchas historias, en pocas razones hay muchas historias para contar en tejidos. De pronto, digamos, en nuestros Embera Chamí tenemos tejedores de chaquira, tenemos tejedores de canasto, tenemos tejedores de mochilas, tenemos tejedores con lana y así pues sucesivamente tenemos. Para eso, tal como eso, hermano, pues en tema de chaquira es donde lo hemos como visto por ahí en manillas, digamos en ocamas y así, obviamente. Y en tema de mochila, pues ya también han tenido su costumbre, cada pueblo si tienen así como vemos por ahí, así su mochila que cargan, y eso también tiene significado, porque así como menciona otro pueblo, que este es pueblo mochila de Guayú, que este es pueblo mochila de Arahuacos, y entonces nosotros también decimos que este es pueblo mochila de Embera Chamí. Como mensaje final, Jorge Eliezer agradece a autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, por su presencia en los territorios, destacando que han llegado incluso a zonas donde antes nadie entraba a escuchar a las comunidades. Asegura que este acompañamiento permite que los pueblos indígenas se fortalezcan día a día, aprendiendo, compartiendo y manteniendo viva su cultura ancestral, un proceso que él considera necesario para que ninguna comunidad quede aislada o en silencio. El mensaje de mi parte es agradeciendo al Gobierno Mayor, a nuestra organización Gobierno Mayor, por estarnos muy conectados así en los pueblos indígenas y llevarnos esas enseñanzas que nos tienen, y también enseñarnos desde nuestro territorio hacia nacionales, y que así vamos a ir aprendiendo y cada día más vamos a ir fortaleciendo nuestros pueblos indígenas, que en poca razón hay unas partes que están como muy aislados, que nadie llegan allá, entonces, pero hoy sí por hoy, hermano, pues digamos nuestra autoridad tradicional indígena de Colombia, Gobierno Mayor, sí hace presente donde están los pueblos indígenas, por ahí ya metidos en una zona donde nadie entran, y ha estado pendiente de eso, ya han estado allá presentemente. Un cordial saludo para el Radio Nepurudí, desde mi territorio ancestral del municipio Mistrato Risaralda. Mi nombre es Jorge Eliezer Solita, pueblo Embera Chamí. Muntaiba San Antonio de Unisida Ochi Noticia Batao Nepurubi Uni Batamama Noticiata. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Nepurudí Noticias, el informativo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Hoy recorrimos las voces de los territorios y las experiencias que siguen fortaleciendo el caminar de nuestros pueblos. Escuchamos la palabra viva de quienes desde los resguardos, comunidades y procesos organizativos continúan defendiendo el buen vivir, la educación propia, la comunicación indígena, la pervivencia cultural, la autoridad ancestral. Voces que nos recuerdan que cada acción,
Cada proyecto y cada encuentro es una semilla que se siembra para el futuro de nuestras generaciones. Agradecemos a los dinamizadores, lideresas, mayores, autoridades, docentes y jóvenes que compartieron su mensaje. Sus procesos siguen inspirando el trabajo colectivo y el fortalecimiento de nuestra organización en todo el país. Desde la Comisión de Comunicaciones, Prensa e Imagen de Gobierno Mayor, ratificamos nuestro compromiso de seguir acompañando los territorios, documentando las experiencias, escuchando las voces que construyen vida y mostrando el valor de nuestras culturas, lenguas y saberes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus territorios y a sus espacios comunitarios. Recuerden que seguimos tejiendo comunicación para la defensa de la autonomía, la memoria y la dignidad de los pueblos indígenas de Colombia. Nos encontramos en la próxima emisión. Hasta entonces, sigamos caminando la palabra, sigamos cuidando el territorio y continuemos fortaleciendo el buen vivir para todos y todas. Esto fue Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presentó su noticiero. Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Sintonizamos nuestros corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Señal de enlace Nepurudí Noticias. El equipo de la Comisión de Comunicaciones, Prensa e Imagen de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, les informa. En este espacio radial seguimos llevando la voz de nuestras comunidades, la lucha de nuestros ancestros y la protección de nuestra cultura. Todo esto gracias a nuestra cosmovisión y política de los pueblos indígenas y sus leyes independientes.